mensajes de audio también. Nos pueden escuchar, nos pueden seguir por la aplicación, por la app. Se baja muy rápido, funciona muy bien. Ahí también tenemos imagen en YouTube que nos pueden ir a buscar, nos dan like y se van porque ahí no aparece la música. O sea que nos escuchan por la aplicación, también pueden irse a la página si tienen la compu. Ahí ponen fmlapatriada.com.ar, ahí también se escucha todo, toda la música, todas las cosas. Y si quieren suscribirse, por supuesto. Se pueden suscribir al Destape también. Al Destape, bueno. Porque están. ¿Qué te paga? ¿Te pagan? Están pidiendo. Piden todo el tiempo. Sí. Es verdad, piden todo el tiempo, así que es probable que lo necesiten más que nosotros. Suscríbase al Destape y no a la Patriada. Ahí está. Bueno, porque se puede ser solidario. Sí. Suscríbase al Destape. Tenemos tanto nosotros. Solidario es compartir lo que no se tiene, ¿no? Lo que te sobra. Porque, María. Es hermoso lo que digo. No, Si no lo tenés, ¿cómo lo compartís? y bueno, vamos a. Gracias. No lo que te sobra, no lo que te sobra. Ahora vamos con lo que teníamos que ir. Es informativo, no importa. Tenían ganas de joder hoy. Están en el mundial, tenían ganas de joder y me mete un informativo. Tienen ganas de tirarme cosas, por eso lo hacen. Son malos. El informativo es los viernes. Si quieren empiezo a traer informativo más seguido, está bueno. Podría ser en vez de dos veces por semana. 2 veces por semana. Sí, Bueno, debería. ¿de qué vas a hablar, Lauta? Voy a hablar de una resolución que salió en el día de hoy de Boletín Oficial del gobierno de Javier Milei, que tiene que ver con la Corte Suprema. Es algo que... ¿Por qué? ¿Por qué? Publicó en el Boletín Oficial algo que ya venían trabajando. Escuchen a Lautaro. Espera, Lautaro. Sí, hagan el mate tranquilo. ¿Quieren contar el chiste a toda la clase, chicos? A ver si nos reímos todos. ¿Tienen ganas? Bueno, hoy salió algo en el boletín oficial. Sí. ¿Qué salió? ¿Ve que no estaba atendiendo, Barragán? Un decreto que flexibiliza, si se quiere, la elección de los cortesanos, de los integrantes de la Corte Suprema. Es algo que ya venía el gobierno trabajando hace un par de días y era inminente que lo publicaran en el boletín oficial. Esta semana era lo que todos interpretaban y finalmente lo hicieron en el día de hoy. Hay mucha reunión, mucha rosca detrás de todo esto, no es que es algo que sale de la nada. Primero voy a hablar de qué se trata exactamente esta resolución. La excusa es la de siempre, ¿no? Simplificar trámites, eliminar burocracia, el Estado el Estado molesta. complica todo. Claro, bueno, esa es la excusa de siempre. Muy bien. Y a través de justamente Máiquez, que ya tenía preparada esta resolución, es un decreto que modifica otro decreto anterior del 2003, justamente firmado por Néstor Kirchner, sobre la designación de jueces en la Corte Suprema. Este decreto de Néstor Kirchner se llamaba de autolimitación presidencial, así se llamaba, que prevé que el Poder Ejecutivo, o preveía, debe publicar en el boletín oficial y en dos diarios de circulación nacional durante al menos 3 días el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos a ser cortesanos, o sea, para que el público en general sepan quiénes van a ser los integrantes de la Corte Suprema o los posibles integrantes, ¿no? Y saber quiénes son. Sí. Algo fundamental porque, en definitiva, son los que manejan la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado, son ¿no? Los que después mandan preso a Cristina y mandan preso al que se les canta. O sí, o aprueban decretos que no se tienen que aprobar. O voltean leyes que según ellos no son constitucionales, sí, o lo que sean, o dejan pasar. País. Sí, bueno, exactamente. Bueno, pueden ser 3 cortesanos o 3 hijos de puta. Por eso hay que tener cuidado. Y además, también este decreto lo que decía es que tenían que presentar una declaración jurada detallada de su patrimonio. Además de esto. Bueno, mirá. Estas 2 cosas. Lo de los diarios, ya está, olvídate. Ya con este decreto no va más. O sea, no hace falta que le indican a la ciudadanía los antecedentes de los posibles nuevos cortesanos en las publicaciones. Y lo de la declaración jurada detallada del patrimonio se cambia por que deben presentar lo que tiene que ver con los impuestos o el tema impositivo que estén pagando en el momento que son candidatos a
a jueces. Es decir, básicamente no tienen que presentar toda una declaración jurada detallada los candidatos a cortesanos. Eso por un lado igual, no es lo más importante. ¿cómo la van a La preparar? categoría del monotributo en la que están. Eso tienen que declarar. Si un subsecretario. Mirá, voy a decir textualmente A cómo ver. dice el texto. Un régimen uniforme en materia de información patrimonial y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos. O sea, en vez del patrimonio total que ellos declaren, es eso lo que tienen que presentar. ¿Qué significa exactamente? Bueno, eso vamos a verlo en lo largo de las horas porque esto se publicó hace un ratito. Pero es información patrimonial y de cumplimiento. Información patrimonial, no dice patrimonio detallado, todo el patrimonio, ¿no? Información patrimonial. No sé cuál es la información patrimonial en específica. Y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos. Es decir, menos datos que una declaración jurada total del patrimonio. Pero bueno, esto no es lo más importante de lo que se hizo hoy, porque lo que incluía el decreto de Néstor Kirchner es la participación de la ciudadanía, de organizaciones no gubernamentales, es decir, ONG, y de colegios profesionales, de observaciones e impugnaciones ante los candidatos para ser cortesanos que vos podías presentar la parte civil ante el Ministerio de Justicia 15 días antes que se traten los pliegos en el Senado, o que vaya al Senado, se giren los pliegos al Senado. Es decir, la ciudadanía podía intervenir ante estos candidatos y poner las objeciones pertinentes que consideran. Entiendo, claro. Eso ya no va a existir más. O sea, eso es lo más grave, si se quiere. O sea, es menos control a quienes van a ser los futuros candidatos de la Corte Suprema, si se quiere, más allá de si funcionaba bien, funcionaba mal antes, no importa. Estamos hablando de que eliminan un control más, supuestamente para hacer todo más rápido el trámite, ¿no? Luego de ese plazo, se enviaban ya los pliegos al Senado, ahí se tratan los pliegos, y además de las observaciones de los miembros de las comisiones, ahí viene lo que dice el gobierno, ya se hacen comisiones eso, las observaciones, las impugnaciones. No hace falta que se meta la pata civil, todo esto, que esté la ciudadanía. Claro. Porque por ahí el tipo fue vecino tuyo y te mató al perro, qué sé yo, le podés decir, che, miren, que baje el juez. O me choreó no sé qué. Claro, bueno, sí. ¿No? Sí, o otro Era tipo de muy mal vecino, me cagó a trompada, qué sé yo. Sí. O, no sé, iba conduciendo alcoholizado y le retuvieron el auto varias veces. Sí, claro. Bueno, Sí, hay un montón de cosas. que pueden pasar. Después que le mandan al Senado los pliegos, viene justamente una audiencia pública, que eso sí sigue existiendo, de los posibles jueces, y después, bueno, pasa a votarse en el Senado por 2/3 de los presentes, como se hacía hasta ahora. En definitiva, el decreto de esta semana elimina gran parte de estos mecanismos. Lo más importante, insisto, más allá de lo que tiene que ver con el derecho a la información, que es saber quiénes van a ser los cortesanos, que Claro. es muy importante, es esto, ¿no? El mecanismo de impugnaciones que diferentes patas civiles podían tener sobre estos jueces. En definitiva, que en cierta medida tiene que ver con varias reuniones que estuvo teniendo el gobierno y particularmente Milei con miembros de la Corte Suprema. La semana pasada se reunió con Lorenzetti, Milei, mano a no mano, sabía. cara a cara, sin nadie más, ellos dos. No estaba ni Karina Milei, ni Juan Bautista Maí, que no había nadie. El gobierno nacional en principio quería integrar la Corte con los 2 jueces que faltan. Ya lo intentó, de hecho. Y ante el escenario actual dijo, bueno, lo vamos a tirar para un eventual segundo mandato y vamos a completar la Corte Suprema con los miembros que faltan. Bueno, la semana pasada se reúne Lorenzetti con Milei, que ya tenían una relación previa a que incluso Milei sea presidente, ya se conocían. Pero ¿cómo? Ya Se charlaban. conocen todos, ¿eh? Y ¿Dónde viste se cómo es, conocen? se conocen. Sí, Lorenzetti lo atendía. Viene durante todo esto, desde que asumió, vienen hablando seguido. Milei se manda mensajes con Lorenzetti por WhatsApp, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Qué Lorenzetti? y bueno, Lorenzetti tiene mucha habilidad para charlar con varios sectores, digámoslo, para Sí. decirlo. Porque ahora vamos a ahondar un poquito más, después interpretaremos cómo viene la mano en ese La sentido. interpretación lo va a hacer Marcelo. Ahí está, pero bueno. Anotamos. Lorenzetti se reúne con Milei en privado. Lorenzetti está muy interesado en completar los 2 cupos con gente cercana para recuperar la mayoría del tribunal. Recordemos que Lorenzetti hoy está en esta interna y en general viene perdiendo porque es 2 contra 1 básicamente. Ajá. Con Rosenkrantz y Rossetti. Entonces, Rosati. y Rosati, y viene perdiendo
bueno, lo que él ya tenía en un momento, que él era el presidente de la Corte Suprema, ese puesto lo perdió y hoy está en minoría. Entonces le interesa mucho tener 2 personas que respondan a él o cercanos a él para recuperar la mayoría de la Corte. El gobierno puede volver a hacer un intento de completar la Corte Suprema. Recordemos que en su momento lo había intentado con el hijo y Manuel García Mansilla y no lo logró por diferentes mecanismos que no estaban bien hechos. Finalmente salieron expulsados. Y lo que propuso Lorenzetti a Milei, le dijo: mira, vos empezá a traccionármela ahora a través de Máiquez y podemos poner quizás a Borinsky, que es muy cercano a... Borinsky es del Manchester. Mariano Borinsky. El Manchester. ¿Cómo se llama? El equipo de Sí, fútbol. sí, ese. El que jugaba con Macri. De la Cámara de Casación Penal. A la pelota. Sí. Y Karina Perilli, que es jueza de Cámara de Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3, que también es muy cercana a Lorenzetti. El problema es que ninguno de los dos es cercano al gobierno ¿A qué nacional. jugaba Perilli? No, ahí... ¿Peretti? Perelli. Perelli. Con doble L, Peresci, si se quiere, no sé cómo se pronunciará. Borinsky no Perelli. puede, es mucho, boludo, que nos metan a Borinsky de juez de la Corte. Bueno, estos dos jueces... Perelli no la conozco, capaz que peor. Estos dos jueces no necesariamente Buena goma tienen relación con el gobierno nacional, ni con Javier Milei, ni nada así, con justamente con Lorenzetti, ¿no? Ahí está un tema. Pero bueno, esa fue la rosca que fue a manejar Lorenzetti con Milei y aparentemente lo convenció de que se haga ahora o intentar hacerlo en este mandato y no en el siguiente. Veremos qué es lo que pasa. Capaz que después no se dan. Ellos interpretan que como tuvieron los números en el Senado para votar el pliego de Coco Maíquez, padres del ministro Juan Bautista Maíquez. Todos, metieron ¿cuántos Claro. jueces, boludo? Con los Incluso con peronistas, 14 todo. votos del Metieron peronismo. todo Con lo 14 que votos del quisieron, peronismo. claro. Como dijeron, nosotros lo intentamos porque no teníamos los números en el Senado, básicamente. Y ahora nos votaron todos, incluso metimos al papá del ministro de Justicia. Dijeron, por ahí lo podemos intentar. Ahora, no es lo mismo, obviamente. Claro. Porque acá estamos hablando de designación de jueces de la Corte Suprema. Y van a necesitar sí o sí votos del peronismo. Sí. Bueno, Lorenzetti, pillo él, ya está viendo cómo se maneja para hablar con los peronistas. Y hace un par de meses, un mes aproximadamente, más que un par de meses, también se había reunido con Mauricio Macri, Lorenzetti. Claro. Entonces ahí hay un tema, porque lo que le pidió Mauricio Macri ahí es que intente formar una Corte Suprema contraria al gobierno de Javier Milei, que le empiece a fallar en contra a diferentes tipos de proyectos o leyes que se conviertan en el Congreso o decretos de gobierno nacional para seguir limando el poder político del gobierno nacional. Sí. Entonces está jugando a varias puntas, viendo qué hace Lorenzetti, no sabemos con qué va a salir, pero en este caso... Todo esto, la independencia de los poderes, me la paso, ¿no? Bueno, Porque eso es el tema. Va Macri a hablar con Lorenzetti y le dice, no, vamos a cagarlo a Coso. Viene Milei y dice, no, vamos a cagarlo al otro. Y nosotros lo sabemos. Y lo contamos como si... Bueno. Y ahí está Lorenzetti, ¿no? Y en el medio está Rosati, que obviamente no quiere saber nada. Lo que más se pueda dilatar, meter 2 personas más de la Corte Suprema, mejor para Rosati, porque hoy concentra el poder. Claro. Entonces no quiere saber nada con todo esto. El tema es que también, y ahí empiezan las suspicacias, Lorenzetti es muy cercano a Ariel Lijo, de hecho es el que lo promovió para que lo designen como cortesano, y es el que tiene el caso Adorni. Es el juez, no el fiscal, que el fiscal está trabajando muy bien, pero es el juez eventualmente que tiene el caso Adorni, tienen tantos casos, ¿no? Los del Correo, de Macri, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay muchas sospechas de qué es lo que están tramando y qué es lo que están negociando en el medio. En definitiva, ese es el movimiento que se están dando mientras siguen las irregularidades en lo que tiene que ver justamente con Manuel Adorni, que todo indica que está de salida Manuel Adorni, que no le queda mucha vida dentro del gobierno nacional, sea por A o por B. Ya están planeando a ver qué hacen con él. De hecho, Karina Milei ve si quiere ver si lo manda a un consulado o algo de eso. Suena más fuerte que nos manden a un consulado, ¿no? Y que zafe. Sí. A ver, el tema con Adorni es que, bueno, ustedes saben que ahora hay una sesión en el Senado y ahí se podría pedir la interpelación a Adorni, etcétera, etcétera. Sí. Es que lo saque el Congreso
o que directamente lo saque el gobierno nacional. Yo insisto, y he hablado con gente de la oposición que dicen, che, no sé si nos conviene sacarlo nosotros porque le sacamos un problema de encima gratis al gobierno nacional, porque y después se pueden poner en víctima también si quieren. Mejor dejarlo y que se hagan cargo ellos de sostenerlo o echarlo o lo que sea. Lo que sí, nadie dentro del gobierno nacional, salvo Javier Milei, que este fin de semana volvió a bancar a Adorni, que compartió en Instagram diferentes tipos de posteo bancando a Adorni, y Lilia Lemoine, que también lo banca, que es muy de la línea de Javier Milei. El resto del gobierno nacional o de los integrantes, más allá de que pueden votar si eventualmente hay algún tipo de resolución en el Congreso con respecto a... como por ahí te votan Milei, en contra de una interpelación. pero internamente pero no dicen esto es un desastre. De hecho, Santiago Caputo, que es el que en general, cuando hay temas de comunicación, es el estratega que habla con los ministros, con el propio presidente. Bueno, ¿se acuerdan con Viale que se metió en el medio de la entrevista de Milei? Bueno, Luda Adorni, reconociendo delitos, y la entrevista que hizo en La Nación Más, dijo, che, tuviste 2 meses para hacer esto. Es un desastre. ¿Pero por qué no lo ayudaron hiciste también? Y no sé. Nadie lo ayudó. Es que Adorni está más centrado. Santiago le podría haber dado una mano. Es que Adorni está más centrado en intentar salvarse él, porque está muy complicado. O sea, prefirió seguir las recomendaciones de los abogados de él que un tema comunicacional en favor del gobierno o lo que sea. ¿Quiénes son? ¿Se sabe? No sé quiénes son los abogados de Adorni, pero sé que los recomiendan. Digo, por si un día tengo un quilombo grave, no lo llamo. Sí. Lo que pasa es que Adorni no tenía mucha más salida que más allá de que... Sí, podría haber hecho otra cosa, que era no hacer nada y decir, bueno, yo me voy a presentar en el tribunal cuando me lo pidan y listo. Y no salir a entregarse atado de pies y manos como un delincuente. Es que la declaración jurada le iba a tener que presentar sí o sí. No, por eso, pero iba a saltar todo esto que él dijo. Bueno, pero saltaba todo, no le quedaba... pero era mucho menos... Sí, Santiago Caputo, lo que dicen del entorno de Santiago Caputo es, el tipo sale y dice, yo tenía Bitcoin en el 2013 y salen 25 archivos al minuto de él en el 2022 diciendo, no, ni en pedo invierto en Bitcoin. Sí, hablando en privado con gente en esas charlas que daba él sobre criptomonedas. Sí. Después había muchos que decían, dijo Bitcoin en vez de Bitcoin. Dicen, nadie le dice Bitcoin. Alguien que no sabe lo que es el mundo cripto le dice Bitcoin y no Bitcoin. Bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Y además, también lo que decían es, hace un mes dijo que la declaración del patrimonio, de la declaración jurada, la había presentado y estaba todo correcto. Y ahora sale a admitir que no era así. Por eso entonces, comunicacionalmente fue un golpe duro para el gobierno. Ahora, insisto, Adorni estaba más pensando en, bueno, en tal caso que me reconozco evasión impositiva, lavado de dinero, pero no chorear, que es mucho peor penalmente hablando y todo esto, ¿no? Que igual no va a poder zafar porque no le cierra ni esto, ni lo otro, y ni el nivel de vida, ni nada, ni siquiera no le cierra lo que declaró. Tampoco alcanza para justificar, aunque hubiera sido así, se hubiera encontrado el pendrive y hubiera puesto todos sus ahorros en una moneda totalmente volátil que nadie sabía lo que iba a pasar. $200.000 dijo que puso en el 2013, que es una locura. Porque ni el más optimista de los que estaban en ese mundo hubiera puesto todo su patrimonio en una moneda que baja y sube y que no sabe lo que va a pasar. Por más que hubiera hecho eso, igual no le alcanza para justificar toda la plata que estuvo gastando todo este tiempo, ¿no? Así que está muy en el horno en ese sentido. Y bueno, en este momento están viendo eventualmente en la salida de Adorni, ya sea por el Congreso o por decisión propia del gobierno, a dónde lo mandan o qué hacen con él. El tema es que si lo mandan al exterior va a tener que venir varias veces a declarar y todo esto. Claro, el problema... Pero bueno, la mancha de haberlo sostenido todo este tiempo, no sé si se borra con la salida de Adorni ahora. No sé tampoco cuánto le soluciona mandarlo de cónsul. Es como admitir que algo tenés que hacer con el tipo. Que ese tipo no puede ser... ¿cómo es? Jefe de ministro, ¿cómo se llama? Jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Sí. Sí, no solo eso. Es una derrota. Es una derrota y por eso Milei... Hasta acá no es una derrota.
Es un problema porque es un chorro, es un idiota, es un inútil, es esto. Hay sospechas de que lo tienen porque qué sé yo, pero no es una... Milei dijo, yo lo sostengo, es mi hombre y lo tengo acá. Cuando lo mande de cónsul, es admitir una derrota. Tiene una encrucijada política ahí, ¿no? Sí. Porque, a ver, Javier Milei lo está sosteniendo hasta el último momento, insistiendo en que es inocente y que es toda una operación de los periodistas ensobrados, cucas 95%, que son todos chorros. Sí. Esa es la postura de Javier Milei personal y que le transmite a sus más allegados como Lilia Lemoine, que tiene la misma postura de Javier Milei. Lilia Lemoine que igual es muy cambiante, ¿no? Hay un tuit de Lilia Lemoine que me llamó mucho la atención, lo voy a leer ya que estoy. ¿Qué pasó con Lilia Lemoine? Porque es una persona muy cínica, para mi gusto, la señorita Lilia Lemoine. Puso, el apriete del periodismo, esto lo publicó ayer, el apriete del periodismo hacia Adorni es espantoso, están extorsionándolo, o renunciás o vamos a perseguirte a vos y a tu familia. Yo no escuché a nadie que haya dicho que va a perseguir a la familia de Adorni, pero bueno, es un espanto que sean tan mierda. Eso publicó Lilia Lemoine, echando la culpa al periodismo, por eso digo, esa es la postura, ¿no? Y que lo están persiguiendo a él y a su familia. Sí. Y esta persona, recordemos que es la que educaba o entrenaba al ejército digital de la derecha o de los incipientes libertarios en ese momento para que acosen a legisladores, incluso muy jóvenes, como Ofelia Fernández, a través de las redes, poniéndole cosas como tanque australiano de medialunas. ¿Se acuerdan de ese video que sabía? O sea, ella operaba para que la gente vaya a hostigar miles de trolls a otros dirigentes y ahora se enoja porque un ladri confeso, porque lo confesó, claro. Dicen que lo están extorsionando de la... Entonces, son una mierda. Son una mierda por donde los veas. Pero bueno, en definitiva, el gobierno, en esto que decís que estamos en... Si es verdad, echarlo o hacerlo renunciar es una derrota para Javier Milei en términos de yo lo sostuve y me mantengo en esta postura. Y salí perdiendo y lo tuve que echar. Por eso es que no lo echaron o lo hicieron renunciar. Claro. Porque ya pasó mucho tiempo. Ya pasó 4 meses desde que saltó todo esto. Era el primer día. Es decir, claro. Nosotros somos gente transparente, limpia y honesta. Adorni, qué desilusión. Por eso. Y si el Congreso termina haciendo realizando la acción de hacer que Adorni tenga que irse de la jefatura, lo echa al Congreso, le saca un problema de encima sin tener que hacerse cargo, y en tal caso ahí decir los periodistas y las ratas del Congreso que le hacen juego y esto. Por eso yo digo que políticamente no sé qué conviene, más allá de que no está bueno sostener un tipo que ya... Yo lo escuché a Germán Martínez diciendo, nosotros vamos a hacer lo que hay que hacer, no esas especulaciones, yo estoy como muy es que vos contra... Yo no sé qué, no hablé con Germán Martínez en off. Sí hablé con otros y me decían, che, no sé si la jugada política es buena, pero vos a las cámaras no le podés decir, no podés decir lo contrario. No, obvio. Porque es un delincuente confeso. Sí, claro. Y es jefe de gabinete. O sea, vos tenés que decir, este tipo no puede ser jefe de gabinete. Sí, porque es así. Porque básicamente, o sea... Después habrá alguno que desanime a decir otra cosa, ¿no? Claro. Podés hacer un relato diciendo, che, que lo tiene que echar, es una cuestión de la política, lo tiene que echar, pero bueno, sí, en definitiva es eso lo que está pasando. Bueno, y para redondear, en el medio de todo esto, y me interesa mucho el tema del Poder Judicial, porque el caso de Adorni tiene que ver con el Poder Judicial, se están dando todos estos movimientos en la Corte Suprema que veremos cuánto avanza y cuánto no, y que para esto mismo, y la votación de los pliegos, es que pusieron a Juan Bautista Maíquez como ministro de Justicia. No hay otra explicación o otro motivo que para esto, para traccionar en el Poder Judicial diferentes tipos de armados que le sean beneficiosos al gobierno, sobre todo porque Karina Milei hace mucho tiempo que sabe que Mauricio Macri tiene mucho poder, mucho relación con el Poder Judicial y quiere tener ahí un poco de correlación de fuerza que haga oposición a todo eso. Sí, claro. Bueno, vamos, gracias. Lautaro, un aplauso para Lautaro.
Y recuerden que nos pueden dejar mensajes al 11 22 34 96 72. Pueden suscribirse al Destape también. Sí, Carlos. Vamos a ir apoyando la campaña del Destape, como hace Marcelo, que me parece porque un están ejemplo. pidiendo y- Un ejemplo de solidaridad entre distintos Somos colegas. entre distintos medios. ¿Y qué más, Marce, tengo que decir? Me olvidé. No sé Que en qué un quería ratito decir, nada ¿no? más me dice Nadia que está llegando Américo Ah, Dupont sí. a la radio.